Por tanto, y porque merece la pena que esto se repita hasta que lo memoricemos, hasta que lo memoricemos, las tres variables principales que van a condicionar el grado en la que se elabora la macroestructura del texto son las variables dentro del texto, eh, los propósitos con los que estamos escuchando el discurso y nosotros mismos. En cuanto al texto, hay numerosas investigaciones que demuestran que los textos bien organizados obviamente facilitan el procesamiento macroestructural, mientras que los más organizados, malos o azarosos los dificultan. En el extremo, el efecto de los niveles sobre el recuerdo y el tiempo de lectura desaparece cuando se neutraliza la influencia de la estructura textual. Eh, Cuando hablamos de propósitos y metas, obviamente esto se refiere a nuestra motivación. Por ejemplo, cuando buscamos conscientemente resumir o esquematizar un texto, tendemos a reconocer con más facilidad la macroestructura del mismo. Por el contrario, cuando hacemos unas lecturas superficiales o hacemos una lectura eh, recreativa, es más difícil o menos, sí, la percepción de la macroestructura es más propensa a los errores. Eh, Naturalmente, hay los factores internos involucran conocimientos previos que tienen las personas, su edad, sus capacidades lingüísticas, su experiencia con textos similares, su habilidad de lectura, etcétera, 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 etcétera. Eh, en fin, el asunto es que el papel de la macroestructura en el proceso de comprensión nos sugiere la posibilidad de emplear procedimientos de instrucción de las estrategias macroestructurales que emplean naturalmente los lectores más competentes para mejorar las capacidades de comprensión de los menos competentes. Eh, en otras palabras, cuando nosotros agarramos a una persona que tiene problemas de lectura, por ejemplo, y les hacemos un programa de instrucción donde los motivamos a desarrollar las habilidades que tienen las personas con alto nivel de lectura, vemos que estas personas aprenden, desarrollan más capacidades para atender sus eh, 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 me quedé pegado. Desarrollan sus capacidades de comprensión de discursos. Eh, el, el núcleo de la macroestructura del discurso es lo que entonces vamos a denominar como el tema, que puede identificarse con la macroproposición que ocupa el lugar más alto en la jerarquía de la macroestructura. ¿Okay? Si la macroestructura son una serie de proposiciones juntas, la proposición que está más arriba, ella es el tema. Una forma útil de entender el discurso es concebirlo como una actividad cooperativa que gira alrededor de un tema. El productor del discurso, en virtud de su compromiso pragmático, tratará de ser lo más claro posible. Eh, y ser claro en este caso va a ser tratar de que su discurso sea consistente con el tema que está tratando de desarrollar. Eh, claro, un discurso no es reductible únicamente al tema central, ¿no? Hay otros elementos que también que son agregados, ¿ok? Sin embargo, el tema nos sirve de guía para acceder a un conjunto relevante de conocimientos sobre el mundo que van a guiar ese proceso de comprensión. Eh, eh, por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a un texto histórico donde narran cómo Cristóbal Colón llega a las Américas, ¿no? Si ese es el tema central, el hecho de que yo pueda reconocer que ese es el tema, naturalmente nos conduce a que tengamos eh, a que tengamos un referente en nuestra memoria a largo plazo que podemos utilizar para ir recordando cosas y ayudarnos a entender la lectura. En otras palabras, podemos decir que el tema es un organizador de ideas.
Por tanto, decimos que tiene dos funciones principales: apuntar a los conocimientos extradiscursivos, es decir, conocimientos que necesitamos pero que no están dentro del discurso, y organizar internamente el discurso para facilitar su comprensión. Eh, Podríamos decir, ¿no? Que entonces el tema es el equivalente a la metáfora que se utiliza en psicología cognitiva de la clave y el ancla. ¿No? La clave como aquello que nos ayuda a recordar algo y el ancla como aquello que sirve para que todo el contenido gire en torno a una noción común. Eh, Obviamente es un tema muy importante, valga la redundancia del concepto de tema, es que el supuesto implícito de cooperación, que es el que parte de toda actividad discursiva, eh, nos señala o nos indica que el tema puede ser marcado y debe ser marcado con ciertos recursos lingüísticos, sea señalarlo explícitamente, sea utilizar el título para transmitirlo, este, sea agregando un comentario manifiesto. Por ejemplo, cuando usted escribe un ensayo, se le pide que el primer párrafo del ensayo se establezca cuál es el tema central de un ensayo. ¿No? Y esa es una mecánica, esa es una forma de facilitar la comprensión de su ensayo. Eh, Obviamente hay otros recursos que también se relacionan muy estrechamente con el tema. Por ejemplo, se menciona inicialmente, raramente se menciona al final. El tema se debe mencionar, o mejor dicho, una estrategia típica es mencionar el tema con frecuencia. Eh, eh, se le asigna un lugar tal que cumple el papel gramatical de sujeto de una oración que corresponda al contenido más general y relevante. Y así podríamos estar de aquí hasta el final de los tiempos hablando de diferentes estrategias, ¿no? Eh, Ahora, el señalamiento de un tema no es un fenómeno único de la lengua hispana. Por ejemplo, yo puedo, en el japonés, las partículas wa, en el japonés usa partículas, ¿no? Por ejemplo, en la partícula de es cuando vas a ir a un lugar, por ejemplo, casa de. Em, el wa es una partícula muy interesante porque se utiliza para señalar el tema de una conversación. En inglés, por supuesto, que se parecen, o sea, los lenguajes anglosajones se parecen mucho a los lenguajes latinos en la manera en que nosotros señalamos el tema central de nuestros discursos. Em, entonces, una vez más, ¿no? Parecería que aquí tenemos que darle un poquito la razón bueno, por lo menos a una parte de esa postura de Chomsky de la gramática generativa, ¿no? Esa que tenemos viendo desde el principio, que nos dice que el lenguaje tiene un basamento biológico o tiene algo, o sea, tiene algo hereditario allí. Podemos decir que la macroestructura, por tanto, es el punto de encuentro entre las ideas del discurso y las del que lo comprende. El ámbito en el que el lenguaje se anuda con mundos mentales de conocimiento para producir lo que llamamos la comprensión. La construcción de la macroestructura, por tanto, nos va a permitir definir aspectos tan importantes como la estructura de las relaciones inherentes al texto, su tema y la jerarquía de las ideas. Eh, por supuesto, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que aunque hemos visto que la manera como llegamos a la macroestructura es a través de la abstracción y aplicación de macro reglas, eh, como les había comentado anteriormente, la construcción de estas macro reglas se está guiando por una serie de conocimientos organizados en el sistema cognitivo, almacenados en la memoria permanente, específicamente conocimientos acerca de cómo funciona el mundo o esquemas mentales, de lo que hablaremos en un momento, y
y las reglas sobre la estructura de los discursos. Por lo tanto, los procesos de comprensión requieren, ¿no?, de estas formas para ayudarnos y facilitarnos. Recuerden lo que les habíamos con lo que hemos dicho hasta ahora, que la comprensión de un discurso no es algo que ocurre post hoc, es algo que va ocurriendo en la medida que yo voy leyendo. O sea, ¿cómo puedo yo ir construyendo una macroregla si no he leído todo el texto? Bueno, esto nos da un poco de luces. Gracias a los esquemas mentales, yo puedo ir más o menos eh, puedo ir tratando de ver si alguna de las cosas que estamos observando o que estamos estudiando, pero que estamos leyendo, se ajusta con algunos de mis esquemas o algunas de mis estructuras. Y por el otro lado, con la información gramatical, ¿no? Por ejemplo, si me hagan un cuento de hadas, por ejemplo, la Caperucita Roja, ¿no? Con la información gramatical yo puedo ayudarme a entender cómo está segmentada la historia. Entonces, gracias a esa estructura esa estructura precomprensión, yo puedo, por ejemplo, ir diciendo, ah, caramba, aquí están hablando de, qué sé yo, de... eh, por ejemplo, aquí están hablando del ambiente, ¿no? Aquí están hablando, esto es el marco. Cuando me refiero a marco, por ejemplo, es cuando empieza una narrativa, entonces empiezan a decir, esta es la historia de una niña, o hace mucho, mucho tiempo, en un país muy lejano. Eh, ¿No? Esas son algunos indicadores que yo gramaticalmente puedo identificar y decir, oh, aquí están empezando a hablar de de, de, eh, de dónde está ocurriendo la historia, del lugar donde está ocurriendo la historia.